cual, bueno, uno ha puesto un signo de alarma a todos, en materia a aquellos que, digamos, tenemos alguna preferencia por el derecho concursal y particular por el derecho concursal. La jueza que interviene en este concurso colectivo ha prorrogado el periodo de flexibilidad, lógicamente pedido por el propio concursante. Les pregunto a ustedes, pregúntenme cuál es el fundamento de la prórroga del periodo de flexibilidad. Dijimos que el periodo de flexibilidad 30 días máximo, 30 días más, por situaciones excepcionales o extraordinarias. ¿Qué creen que puede ser excepcional o extraordinariamente? ¿Qué puede ser extraordinario hoy? No piensen mucho. La incertidumbre económica frente a dos modelos de los cuales ustedes y yo nos vamos a despedir el día domingo. Eso puede cambiar la situación del deudor en el sentido de poder cumplir un acuerdo preventivo o eventualmente tener que esperar para readecuar una propuesta de acuerdo y que sea eventualmente cumplible en el plazo X, como estamos, en el plazo X, que el juez imponga, en este caso la jueza, el año que viene. Entonces, se han prorrogado los plazos porque hay una situación excepcional que es la que tenemos en breve, el gobierno que se avecina a partir del 10 de diciembre, que importa quién gane las elecciones, y es principio en una propuesta concordata. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El derecho a concursar, por eso trae una ley especial fuera del resto de los códigos. En algún momento se desprendió del Código de Comercio, el mismo de la ley de sociedades, la ley de educación, bueno, otras innumerables, la ley de recambio de cheque, por la presión de nada más que el recambio. Bueno, son instrumentos, son planteles que se han ido desprendiendo del Código de Comercio. Esto porque la crítica es para el Código Civil y Comercial, en la cual el legislador en 2015 incorporó nada más y nada menos que la ley de alquileres, y hoy por hoy hay una crisis habitacional significativa porque esta última ley no logró ser resolvido el problema que hay. El punto A, ustedes saben, Buenos Aires es el año, ¿no? El año. Hay, según informe de algunas portales, 500 propiedades. Esto y la nada misma es exactamente igual. Para una ciudad con cantidad de millones de habitantes con un problema habitacional, bueno, asociante significativamente. Lo cual pone blanco sobre negro respecto del error que fue en su momento incorporar una ley dentro del Código Civil y Comercial y los problemas que acarrea modificar un libro, una sección, un capítulo dentro del Código Civil no es lo mismo que la ley de concurso, ya saben ustedes, la modificaron 2 veces en el mismo año, que la ley de sociedades si quieren, que la ley de cualquier. Esto aviso parroquial respecto de esta situación, que es que ahora nos salió el día viernes sábado. Bien, extensión de tiempo. Bueno, la ley de concursos no establece algo distinto de lo que ustedes ya han visto en materia societaria. ¿A qué me refiero con algo distinto? En materia societaria saben ustedes que los socios tienen para algunos tipos sociales responsabilidad limitada y similar. Esto significa que frente a hipótesis de insolvencia tienen 2 opciones. No es que tienen una sola, tienen 2 opciones. Frente a la insolvencia de la sociedad, para no ser ellos insolventes o caer eventualmente en una hipótesis o en una situación de insolvencia,
o bien realizan aportes, la sociedad debe 5 millones de pesos. Listo, pongamos esta plata. Con esto salimos de la situación de insolvencia. ¿Se entiende? Bien. O la P, pedimos la quiebra de la sociedad. Bueno, la quiebra de la sociedad, ya sabemos que si fuera concurso preventivo, lo único que hace el juez en el momento del 14 es individualizar los socios con responsabilidad limitada y solidaria y disponer las medidas pertinentes. Recuerden que la quiebra de la sociedad informa la quiebra del socio, por lo tanto, al fin de resguardar ese patrimonio, el juez lo que hace es, momento, ante la posible declaración de quiebra de ustedes, socios con responsabilidad limitada, vamos a resguardar la integridad del patrimonio y a la misma vez proteger el interés de los acreedores. Siempre decimos que hay distintos principios dentro de la ley concursal. El de conservación de la empresa establecía el más fuerte. Algo de esto se dijo o se expresó en distintos concursos, pero particularmente en este caso en Cañuelas, en otros concursos también, donde se prioriza la situación de la empresa y el entorno. ¿Se acuerdan que les cuento un ejemplo para poner algo local que ocurrió ayer en Colombia? Bueno, en otros lugares pasa bastante parecido o algo bastante similar. Por ejemplo, los socios con responsabilidad ilimitada van a tener una declaración de quiebra en caso de que la sociedad a la cual pertenece pida la quiebra o esta caiga producto de el incumplimiento del acuerdo, la nulidad, la impugnación y la no homologación posterior, la no homologación simplemente por razones que tienen que ver con la inexistencia de mayorías o cualquier otra que permita en la ley. Entonces, como principio, la quiebra de la sociedad importa la quiebra de los socios con responsabilidad limitada. ¿Qué es la extensión de quiebra? Es el procedimiento previsto en la ley concursal a los fines de incorporar activo mediante la responsabilidad de otros sujetos a los cuales se extiende la quiebra y de esta forma procurar una solución o un beneficio para los acreedores. Vieron que acabamos de decir, bueno, la conservación de la empresa, podemos decir que es un principio de la ley concursal. Hay otros principios más, el orden público es un principio, o el interés general es un principio de la ley concursal, la universalidad es un principio de la ley concursal, y en este punto el interés de los acreedores también. Cuando el deudor no supo, no pudo recomponer el negocio, no pudo sortear ese estado de crisis patrimonial, la quiebra se encarga de una forma de proteger el interés de los acreedores y permitir de esta forma darle el mayor grado de satisfacción. Bueno, la ley de concursos ha previsto mecanismos de extensión de quiebra para distintos puntos. El primero de ellos es el de la extensión de quiebra automática para los socios con responsabilidad limitada. También está para otros supuestos que están previstos específicamente en la ley. ¿Cuáles serían estos otros supuestos de extensión? Actuación en interés personal, abuso de control y confusión patrimonial financiera. La actuación en interés personal es el supuesto del cual
existe la actuación de una persona en representación de otra, pero haciéndolo como si el negocio fuera propio o en su propio beneficio. Miren, 2 segunditos antes de que anoten para aclarar esta idea del concepto. Vamos a poner un ejemplo así, muy gráfico, y dentro de lo que es la estructura societaria puntual. Si yo digo que hay una sociedad, la pequeña sociedad, pero hay un director, y ese director tiene un presidente, administra la empresa, la firma, el negocio en su propio beneficio. No rinde cuentas a los socios, no convoca asamblea, no presenta balanza contable. Bueno, hay múltiples incumplimientos, viola el derecho de información, que es un principio norte cardinal de la materia societaria. Bueno, ese socio tiene una actuación, vamos a decir así, y un concepto que conocemos todos, que es promíscua. ¿Sí? Una actuación que no es acorde al derecho, que no goza de ese beneficio que tiene el administrador, que es el del buen hombre de negocio, que es el que presupone la ley societaria, y en este sentido la ley concursal remarca ya concretamente con una sanción, que es la extensión de tierra a estos sujetos. Pero también puede suceder en otros supuestos que no sean exclusivas y excluyentemente en nombre de la sociedad. Por ejemplo, mandatarios, por ejemplo, representantes. Yo, que tengo poder, varias empresas, personas jurídicas y personas humanas, voy a negociar un contrato y lo hago por el contrato. Lo mismo, señores contadores. Hace poquito un contador me pasó un contrato. Perdón. Bueno, sí, también es un poder general de administración que le mando a una empresa en Buenos Aires para ser representante acá en la representación. Responsable casi por todo, inclusive como tiene la posibilidad de administrar y de equilibrar órdenes de pago hasta un tope de $50.000. Cuando me dice, doctor, ¿me lo puede leer y sugerirme? Sí, ¿cómo no? Bueno, termino de leer y le digo, según la profesión más demandada del país, ustedes, de los contadores, los abogados, segunda más demandada. Entonces, hay una responsabilidad patrimonial y que en el caso del sujeto en quiebra se plasma en la actuación en interés personal. Voy a hacer quebrar el negocio por mi cliente, persona humana, la jurídica, ya vimos otro ejemplo, y lo hago en beneficio propio o con alguna condición particular que me beneficia económicamente. ¿Sí? Abuso de control. El abuso de control, en segundo supuesto especial, en el caso de extensión de quiebra, habla de aquellos supuestos en los cuales se usa la persona jurídica en los términos del artículo 33 de la Ley General de Sociedades, que dice que hay control de hecho y control de derecho. Control de hecho cuando por relaciones o vínculos de carácter comercial, empresarial, etc., se lleva a la otra sociedad controlada a una situación que eventualmente hizo. Por ejemplo, yo soy el principal proveedor de esta sociedad, de esta firma o de esta persona humana. La llevo a una situación de crisis porque lo hice a esa como proveedor en beneficio personal y en perjuicio de ella que está controlada. ¿Está? Dos, es el control de derecho. El control de derecho puntualmente es cuando un sujeto tiene los votos necesarios para imponer o ejercer la voluntad en las resoluciones asamblearias. Tengo, por ejemplo, el 51%, como algo así, más gráfico, concreto y con necesidad de buscado, puede ser un porcentaje menor.
está muy diluido el resto del capital social, que se puede ser un porcentaje significativo y también un abuso de control. Por ejemplo, si alguien tiene, no necesito que no tiene 45, pero cuando otro tiene 5, 6. Bien, eso puede ser un abuso de control. Y en este caso, la lleva la sociedad, la persona jurídica controlada, a una situación, o la coloca de insolvencia en beneficio personal. Miren, nada menos que en este punto lo que pasó allá hace 50 años a la día de la fecha, 1971, que confirmaba la Corte Suprema, en la cual existió un abuso de control en beneficio de Tech International, a la cual después le terminaron declarando la quiebra por extensión. Bien, en aquellos momentos simplemente era como si yo dijera hoy por hoy, le declaran la quiebra, supongamos a Vicentín, y detrás de la quiebra de Vicentín le declaran la quiebra a, díganme el nombre de la multinacional, para compararlo, ¿no? ¿Cómo se llama una holandesa que es productora de lácteos, la más importante del mundo? Una de las más importantes del mundo. Nestlé International, como si hoy la quiebra de Vicentín arrastrara a Nestlé International. La quiebra de Holandesa están ya a 15.000 kilómetros. Sí, eventualmente, si existiera como existió en Swift una situación de abuso de control, la llevo a esta la quiebra, total me salvo yo, concurso por agrupamiento, llevo a esta la quiebra, pero me salvo yo, es otra hipótesis. Ahora se acuerda de eso, pero es real. Es otra hipótesis que se presenta de extensión de quiebra. Cuando yo conduzco, llevo, induzco a otro sujeto a pedir su concurso o a negociaciones que son incompatibles o eventualmente la llevan a una situación de insolvencia y después para salvar al que a mí eventualmente me interesa, ¿sí? Y del cual pertenezco. Acá hay un tema que me parece a mí importante mencionar, que es, a de este tema de la protección de control, la actuación, confusión patrimonial. En la confusión patrimonial, que es el tercero de los supuestos, o en el sentido, tenemos extensión, que es la directa, ¿sí? Que es la de los socios, casualmente está prevista en la Ley General de Sociedades, para la misma vez por la ley de concursos, y está la asincrónica o indirecta, y por eso más asincrónica, porque requiere de un pedido expreso. La de los socios es automática. Quiebra de la sociedad, quiebra de los socios por responsabilidad limitada. La otra, responsabilidad de mandatarios. ¿Se acuerdan ustedes? 274, 54, 59. ¿Y la ley general de sociedad? Esa ley, ¿qué dice el 274? No sé, pero ahí no me acuerdo. Yo le cuento algo. Yo mientras estoy hablando, tengo con machete. No, sí, voy viendo el artículo. Porque hay que hacer en su muerte. Veamos, 274. ¿Quién lo lee? Teléfono. Yo siempre digo, piensen en aquellos tiempos en que no había celular. Sí, recuerden bien esto, ¿no? Recuerden bien esto para que se rían, porque esto es para que ustedes se rían. No va a denotar mis años de profesor de la facultad, por favor no piensen eso, pero varios de los que conocemos, algunos que son funcionarios públicos, son alumnos míos. Y cuando eran alumnos míos, yo les pedí la Ley General de Sociedad, otros traían el Código Civil de aquel entonces, otro traía el Código de Comercio y otro traía la ley cambiaria, ¿sí? Letra de cambio y pagaré, y otro traía la ley de cheque. ¡Pum! ¿No? Bien. Agradecámosle a Internet, demás, 274, mal desempeño de cargo.
Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo. Disculpen un segundo. La sociedad, accionistas y terceros. ¿Y terceros quiénes son? Usted, yo, todos somos terceros. O sea, todos aquellos que no estamos vinculados societariamente, que no formamos parte integrante de la firma, somos terceros. Somos todos, en la hipótesis, acreedores. ¿Sí? Según el criterio del artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Un segundo. Fíjense ustedes que habla cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades, particularmente lo podemos relacionar con el abuso de control, más específico, ya voy a mencionar por qué, ya vamos a ver la responsabilidad también de terceros, cuando terminemos esta parte de extensión. Y por culpa grave, o sea, va más allá del legislador. El legislador dice, un momento, ¿qué es el dolo? Es la intención de. Ahora, ¿qué es la culpa? Bueno, es la negligencia, la impericia, la imprudencia, la inobservancia de los deberes de su cargo. ¿Y en qué concepto podemos relacionarlo con una actividad? Vamos a hacerlo. Contador público. ¿En qué pueden caer ustedes en responsabilidad si yo les digo culpa grave? Y menciono estos, digamos, como conceptos que podrían tomarse en forma equivalente. Inobservancia, incumplimiento, negligencia, imprudencia. ¿En qué? Podría ser. Vamos a otro ejemplo que tal vez eso sería también algo más específico de lo que podemos ver en una presentación concursal. Pero digo algo que haya ocurrido con anterioridad y que pudiera pasar inadvertido en principio. Si yo hice las presentaciones de las declaraciones juradas, yo soy el contador y de alguna forma omito hacerlo y voy acompañando por una suma significativa a un directorio que de alguna forma actúa en interés personal. ¿Puedo caer en responsabilidad? Porque habla de administradores y de otros que produzcan un daño que lleve responsabilidad. Ya vamos a ver un poquito más adelante, responsabilidad de terceros. En esto, caen ustedes, nosotros. ¿Verdad? No digan que nosotros. Sin perjuicio del impuesto del párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieran asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscritas en el registro público de comercio como requisito para la aplicación del impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente personas que tengan esta responsabilidad en los términos del 274 que repite el 59. Si ustedes leen el 59, ya lo dejo tarea para el hogar. El 59 saben que es el corrimiento del derecho societario para yo imputar responsabilidad a los administradores. En el caso de los socios tengo que demostrar que conocía el derecho. En el caso de los administradores, no. Simplemente con la existencia del daño, el perjuicio, eventualmente, esto que acabamos de mencionar, todo lo más grave, o sea, está más relajado, no tengo que demostrar tanto. Para los socios sí. Y en el último apartado, ¿qué es lo que dice respecto de esto de la inscripción? Bueno, que quienes tenían la responsabilidad de conducir una empresa, el director, el presidente del directorio, bueno, esto sea producto de una asamblea que la misma haya sido legalmente conformada y que a la misma vez es inscrita en el registro público. Por eso cuando los registros públicos requieren que
acompañemos copia del acta de asamblea con firma certificada, que a la misma vez la firmen los gerentes o los miembros del directorio, y que sea una transcripción integral de lo que ha ocurrido al momento de llevarse a cabo las reuniones efectuadas por el órgano de gobierno, bueno, cumple con esta exigencia, que algún día, quien sabe, aquí lo sabe, tenemos responsabilidad para mañana. Y el tercero, que no son precisamente los que únicamente uno se imagina, que es socios con responsabilidad limitada. No, administradores, socios. ¿Y cómo yo me eximo de responsabilidad? Si yo dejé constancia en acta de que yo me oponía. Señor presidente director, como vocal integrante o como miembro integrante de este directorio, quiero que deje constancia en el acta de reunión del directorio que me opongo terminantemente a la compra de esta empresa que nos va a llevar a la quiebra de la compra. Si llega a la quiebra, gracias doctor Marcos de recordar esto. Yo me acuerdo cuando una vez un viejito que teníamos derecho a concursar nos dijo de que podíamos eximirnos de responsabilidad si dejábamos constancia en un acta de que nos oponíamos a esta negociación. Bien. Continúe al final del artículo dice exactamente. Bien. Competencia. Bien. ¿Quién es competente para entender en un planteo de extensión de tiempo? En primer término, el juez competente es el que interviene en la quiebra. Obviamente, del sujeto que ya está fallido. Esto en una primera instancia. En una segunda instancia, esto es, una vez que se declara la quiebra por extensión, trámite que por ahí no llega o tiene un término de duración que se prolonga un tanto, el juez competente va a ser aquel fallido que tenga el activo más importante. Digo, aquel fallido porque puede haber varios declarados sin quiebra por extensión. Ejemplo, socios, eventualmente con responsabilidad limitada, y otros sujetos como administradores, abogados, contador y fuera, que han conducido o que han provocado el estado de cesación de pago o han agravado el estado de la persona jurídica que han conducido a una situación extrema. Acá hay una cuestión que yo tengo una discusión en este sentido, tanto en este punto como en el artículo 3. Ustedes saben que el artículo 3 habla de competencia y que la persona jurídica remite al domicilio. La regularmente constituida. Esto para mí es un privilegio que en algún momento aquellos que, como todas las demás veces, viven en Buenos Aires o vivían en otro lado y se han terminado yendo a vivir a Buenos Aires, ejemplo, no voy a dar, pero a lo largo de la historia de legisladores, diputados, senadores de distintas provincias terminaron instalados en Buenos Aires ad eternum. O sea, no volvieron a pensar de dónde venían. Nombres no voy a dar, ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha planteado una situación de privilegio. La mayoría de las sociedades comerciales, las sociedades jurídicas más importantes del país en términos económicos, tienen su domicilio en la ciudad. Entonces, tienen todo el centro de sus actividades, la empresa, la mayoría de los negocios, acreedores y todo lo demás. Yo voy a poner el ejemplo, ya se los dije en algún momento, Mina Crítica. ¿Y dónde quedó Mina Crítica? Por esto del domicilio en Buenos Aires. Ya conté la historia, los trabajadores tomando 2 o 3 colectivos por Buenos Aires. Entonces, en este mismo sentido entiendo yo que en el caso de las personas jurídicas fallidas, si hay un socio, si hay un administrador, quien fuera que tenga un activo más importante que la sociedad
sociedad no debería desplazar la competencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una crítica a una disposición de la ley. ¿Me explico? Porque esto generaría un perjuicio para los acreedores. Uno. Dos. Tenemos desplazamiento de competencia, por lo tanto vamos a tener un síndico. Este que está actuando acá en Salta no tiene por qué ir a inscribirse como síndico de Buenos Aires, más no lo va a hacer. No se va a ir a vivir a Buenos Aires. Y tampoco va a ser designado allá por el juez de allá. El juez de allá va a decir, señores, yo me robo la competencia, acá está la quiebra del Pepe, el Pepe socio accionista mayoritario de esta persona jurídica fallida allá en Jujuy, y por lo tanto yo voy a designar el síndico que yo tenga acá, el estado de síndico en Buenos Aires. Bueno, hay muchas cuestiones más que tienen que ver con esto del desplazamiento de la competencia y que tienen un perjuicio más que un beneficio para la quiebra, insisto, en el caso de la persona jurídica. Claro, persona humana, bueno, ya está, se tendría que desplazar la competencia, esto por una cuestión de lógica respecto del artículo más importante. Pedir y trámite de extensión. ¿Quién efectúa el pedido? Bueno, acá nos alejamos un poquito del código 119, 120, 121, que es inoponibilidad de actos perjudiciales para los acreedores o ineficacia concursal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos actos que eventualmente, por el 118 o el 119, son ineficaces respecto de los acreedores. ¿Cuáles? Si yo les pregunto a ustedes, les digo, a ver, pensemos 2 segundos. Esto no es un valor, no. Díganme algo que ustedes entenderían. Porque todos los hemos visto que sería, ¿de acuerdo a los 39? ¿Qué era 39? Informe general. En el informe general es el único que tiene que informar. Un instrumento legal para defraudar el interés
público, en definitiva, para que un fraude legal, fraude a fin. ¿Qué pasó en la carta de mayo? La Corte dijo, pago del 40% del crédito, con 6 años de espera, en 20 cuotas anuales de una expropiación, sin interés. Sin interés. Bueno, ahí los que se presentaron acá en mayo, yo lo conozco a los colegas por suerte, bueno, se han puesto un parche en cuanto a la pirata, porque la verdad es que ni yo ni animaría a hacer esas propuestas de pago. ¿Estamos? Y hoy tenemos un 52 que de alguna forma también le da una herramienta, no solo al deudor, sino también al juez, para decir, mire, si me doy las conformidades de todos, pero de esta categoría de falta, ya puedo imponer la conformidad, tráigame algo que se haga. ¿Entienden lo que quiero decir? A ver, estamos viviendo en un periodo inflacionario, ¿sí? ¿Cuánto fue luego la inflación? 8.3. Bien, ¿es real esto? No. ¿Ustedes dicen que no? Yo también creo que es verdad. ¿Sí? La inflación sigue siendo un problema y aparentemente no se resuelve. Hay algunas señales, dicen algunos economistas, pero a día de hoy seguimos. ¿Se entiende? Bien, seguimos con una crisis inflacionaria. Si yo les digo, les voy a pagar el crédito de ustedes a valores nominales, bueno, no sé, lo pongamos en dólares. Claro, lo pongamos en dólares, pongamos una tasa de interés, sea más o menos razonable, volvemos a algo que mencioné hace rato. ¿Por qué la ley libre? Se modificó la ley, de 2 años pasamos a 3 años. Actualización anual, nadie quería explicar. Y ahora dijeron la actualización se me está loco, si yo en 6 meses voy a actualizar. Aunque actualice el 50%, se comió el valor inicial. Tenemos una inflación de 140 150 anual. ¿Entienden la doble punto? Entonces, de alguna forma, lo que pretende en este sentido el legislador es que, y me apoyo más en el legislador, me apoyo en la doctrina judicial, o sea, en el fallo de la Corte, del distintos jueces de la República, que han puesto, bueno, blanco sobre negro. Es muy aleatorio, muy oscuro esto de que la propuesta no tenga un piso, queda sometido a la libertad de negociación de las partes. Bien, negocie, tampoco pretenda que yo homologue, recuerden, me sentí, ahí está la punta del parcial, por qué el juez no homologó el acuerdo. ¿Verdad? Bien. Entonces, pedir el trámite. ¿Quién pide esta quiebra por extensión? El síndico o cualquier acreedor, accionista que no está sujeta ni a conformidad ni a la previa voluntad de los acreedores. Después vamos a ver en el caso puntual del 119 o el 118 por la situación que requiere para las ineficacias la previa conformidad de la mayoría de capital que logra favor. Acá no. Cualquier acreedor, en cualquier momento, 6 meses después de presentado el informe, bueno, hay un plazo de caducidad. Este plazo de caducidad se extiende 6 meses después de presentado el informe general, o bien en la quiebra indirecta, 6 meses después de la declaración de quiebra, cuando esta sea por nulidad, incumplimiento o no homologación por alguno de los motivos que ya saben. No tuvo la mayoría necesaria, impugnación a la existencia de acuerdo, etc. Bien, si hay algún trámite previo iniciado en extraña jurisdicción, ¿qué es lo que pasa? Y en algunos casos se ha dado particularmente respecto a la responsabilidad, sobre todo de administradores más que de socios, sobre todo de administradores. Si hay algún planteo de extraña jurisdicción, o sea, en otro juzgado, o sea, donde tramitar la quiebra,
donde hay responsabilidad de administradores ya promovida antes en sí de la declaración de quiebra, el síndico tiene dos opciones: o bien constituirse como parte y designar abogados especialmente para que continúen o prosiga en esa causa, o bien promover una acción o pedir su continuación en el juzgado donde tramita la queja. Bueno, acá la ley menciona dos supuestos que son los de constitución de masa única y de masas separadas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos recién de confusión patrimonial indecidible, hemos dicho que es uno de los supuestos en los cuales no pueden distinguirse claramente activos y pasivos? Ahora, la verdad es que la mayor de las veces se da en un caso de los activos más que de los pasivos, aunque puede ser de ambos. ¿Queda claro? Yo tengo un patrimonio que lo comparto con otro sujeto, por lo tanto, en el caso de que este otro sujeto, que es el que administra, el que tiene el negocio, la actividad que ustedes quieran, si cae en situación de pago, pierde la tierra o cualquier otra situación similar, frente a la hipótesis de declaración de quiebra, la imposibilidad de separar los activos para decir esto es de Juan, esto es de Pedro, eso llevaría a una confusión patrimonial indecidible y es una hipótesis, un supuesto especial particular de extensión de quiebra. Ejemplo, voy a dar uno, multiplíquenlo por la cantidad X. Los esposos cuando ambos participan del mismo negocio. ¿Sí? Normalmente, porque es la mayoría de los casos en los cuales uno ve en la práctica, el esposo tiene una actividad y la mujer otra. Uno es médico y la mujer ingeniero, pero hay otras, no digo profesiones, pero hay otros casos, los menos, donde ambos tienen la misma actividad o profesión. Pero vamos a poner algo más puntual relacionado al comercio, que no sea, digamos, una actividad profesional. Si es una actividad comercial en la que ambos han aportado al negocio, administran en común, tienen dos quits, porque factura uno, factura el otro, pero para el mismo tipo de actividad, los bienes son a nombre de uno y a nombre del otro, pero destinados a la actividad. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Bien. En este caso hay confusión patrimonial. Por ejemplo, la quiebra de uno de los sujetos, cuando pide su quiebra o le es declarada su quiebra, arrastra, recuerden este término que acabo de mencionar, asincrónica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es posterior y que no es automática o sistemática, producto de la responsabilidad. No, es producto de que haya un acto o hay una situación particular que perjudica a los acreedores. Si yo no puedo delimitar los activos claramente diferenciados, hay confusión patrimonial. En estos casos es cuando se constituye masa única. Cuando hablamos de masa única, el único supuesto que menciona la ley, cuando el activo y el pasivo pasan a conformar un todo. ¿Qué quiere decir esto? Lo traduzcamos en términos coloquiales con lo que acabo de decir. Los acreedores de ella, los acreedores de él, los activos de ella, los activos de él, pasan a formar la masa. ¿Estamos? Es el único supuesto, para que tengan en cuenta, de masa única. En todos los demás supuestos, abuso de control, actuaciones de interés personal o extensión de quiebra por la responsabilidad que tienen los socios, existe lo que se denomina masas separadas. Esto es de la sociedad, los bienes del socio pasan a integrar, pero se
manejan en forma separada. Cada acreedor de la sociedad tiene derecho a que se reconozca en forma íntegra su pretensión en relación a los sujetos cuya quiebra ha sido declarada por extensión. Ejemplo, quiebra de la Jujeña. Y se declara la quiebra por extensión de A, B y C. Si yo soy acreedor de la Jujeña por 1 millón, verifico 1 millón en A, verifico 1 millón en B y verifico 1 millón en C. ¿Sí? Esto lo que yo, dice la ley, el legislador, este es el beneficio que le da al acreedor al fin de poder percibir su crédito y poder obtener una maximización dentro de lo que es la liquidación infantil. Este es el fin que persigue, en definitiva, la extensión de quiebra. ¿Por qué quiero yo que quiebre otro sujeto? Bueno, que quiero incrementar el activo. Esta persona, este acreedor, tiene una expectativa de cobro X, bueno, ve incrementado exponencialmente su pretensión mientras más sujetos quiebren por extensión de responsabilidad. Bien, la fecha inicial del estado de cesación de pagos, en el caso de quiebra de masa única, es una sola para todos los sujetos a los cuales se declara la quiebra por extensión. Esta declaración de quiebra por extensión puede, inclusive, respecto de actos ineficaces, retrotraerse 1 año antes del inicio del estado de cesación de pagos, el límite máximo de refracción para los actos ineficaces. Por eso me gustaría quedar honesto y después explicamos actos ineficaces, que tal vez va a ser más fácil con estas ideas, con estos conceptos que estamos dando. ¿Sí? Los créditos que existan entre fallidos, esto es, los créditos que existan entre distintos sujetos a los cuales tengan alguna pretensión respecto de los fallidos, se van a liquidar de la siguiente forma. En primer término, los acreedores del fallido cuya quiebra ha sido declarada por extensión. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que yo di como ejemplo A, B y C. Los acreedores de C cobran primero, los acreedores de B primero y los de A de la misma forma. Después, los de la sociedad. ¿Estamos? En segundo término, los de la sociedad. Por eso, la expectativa de los acreedores de pedir o de reclamar íntegramente valores nominales sus créditos en cada una de las quiebras de los sujetos declarados por extensión. Bueno, ¿qué efecto produce la quiebra por extensión? Respecto de los socios con responsabilidad limitada, la quiebra indirecta de la sociedad o la quiebra de la sociedad, al ser esta indirecta, permite que eventualmente los socios con responsabilidad limitada puedan convertirla en un trámite de concurso preventivo en los términos del artículo 9. ¿Estamos? O sea que los socios eventualmente, y a los cuales ese patrimonio que tienen personal se va a liquidar como consecuencia de la quiebra por extensión, bueno, tienen una chance que es la de poder convertir esa quiebra en concurso preventivo. Lógicamente tendrá que cumplir, ya lo hemos visto y lo hemos analizado en otro momento, Juan Carlos Foucault, para el caso, con todas las exigencias del artículo 11. Profe,
la conversión. Parece que el socio, cuando viene Juan Pablo Puyol, que dice que cuando la quiebra es por el propio deudor, puede convertirla. Inclusive el socio responsable limitada que no dio y el socio especialista que no dio, como diciendo así, no dijo nada, igualmente ahí es cuando él puede pedirlo, si no, es posible que exista algún precedente donde algún juez, recuerden ustedes, en Colo, ustedes tienen 6 jueces, no me acuerdo cuánto, que dicen una cosa, o sea, que no pueden convertir quien ha reconocido su incapacidad para administrar sus bienes, y otro tanto número de miembros de la Cámara Nacional de Comercio han dicho que sí. O sea, la minoría dijo que no, la mayoría dijo que sí. Por lo tanto, quiero decir con esto, no es un criterio unánime, en la absoluta totalidad. Hay algunos jueces que entienden que no. Es posible que exista algún fallo donde algún juez haya dicho, en el caso de una quiebra donde se pidió la conformidad por la ratificación por parte de los socios con responsabilidad limitada, el socio que desconoció, o mejor dicho, dio su aval para que se declare la quiebra de la sociedad sin optar previamente al concurso preventivo, bueno, no podría convertirse en propietario. Es forzado, ya con Pujol, al día de hoy, está completamente cerrado. Puede lo mismo convertir, incluso en esa hipótesis donde él se ha manifestado directamente a favor de la quiebra de la sociedad. De la sociedad no cualquiera, sino aquella con responsabilidad ilimitada. Hablamos de extensión, o mejor dicho, de efectos de la sentencia de extensión. Bueno, la sentencia de extensión provoca todos los efectos que tiene la sentencia de quiebra, artículo 80. O sea, incautación de los bienes, desapoderamiento, todo lo demás, salvo que tengamos un supuesto de conversión de la quiebra en un trámite de concurso preventivo. ¿Sí? Bien, en el caso del socio, particularmente con responsabilidad. Hay un supuesto que expresamente ha previsto el legislador, que es el de grupos económicos. En estos grupos económicos viene a cuento lo que hemos mencionado ya en innumerables oportunidades, aquellos grupos económicos donde hay negocios en común, donde eventualmente la quiebra de uno puede arrastrar a otros. Ahora, como principio, pero nada más que como principio, la quiebra de un integrante del grupo económico no arrastra al resto de los integrantes del grupo, salvo que bien, salvo 65, concurso por agrupamiento en el cual hubiera existido cuanto menos una propuesta unificada. Bien, salvo que haya existido una propuesta unificada. Si hay una propuesta unificada, bueno, no lograr la conformidad de los acreedores, arrastra a todo el grupo, no nada más que aquellos concursos preventivos y que están en situación de pago, etc. Para eso tienen la opción de formular propuestas, ya lo dijimos, diferenciadas. Algunos eventualmente quebrarán, en principio, quien pide el concurso como conjunto económico, grupo económico, bueno, pretende que no caiga ninguno de los integrantes del grupo, porque muchas veces en estas relaciones de control, relaciones interempresarias y societarias, los socios de esta a la misma vez son socios de esta otra. No quieren que esta caiga, pero a la misma vez esta puede ser proveedora, esta es la que fabrica. Yo no quiero que caiga ninguna. Acá nos vamos a quedar sin materia prima para esta, o al revés, que se nos cae el negocio. Bueno, la pretensión por ahí, más allá de que existan propuestas separadas, es tratar de salvar el grupo económico, por eso todo el conjunto del grupo y no de un solo sujeto. ¿Sí?
Recuerden ustedes que ahí en ese caso fue la cesación de pago, la afecte nada más que, o sea, uno solo tiene que estar en cesación con tal de que afecte al resto de los integrantes del grupo. A la misma vez también no puede existir exclusión de alguno de los integrantes, tienen que estar todos. La ley de, el Código Civil y Comercial, todo lo que grupos económicos, conjuntos económicos, asociaciones, la Junta de Unión Transitoria de Empresas, los contratos de relación empresaria, los consorcios de cooperación, más acá la ley de sociedad, lo han trasladado puntualmente a lo que es el Código Civil y Comercial, y estas disposiciones son aplicables para este tipo de asociaciones o contratos de colaboración empresaria. ¿Sí? Usted, insisto, consorcio de cooperación, contratos de colaboración empresaria o agrupamiento empresario. Bien, responsabilidad de terceros. Ustedes saben cuando yo hago este gesto, ¿saben a qué me refiero con esto? Repitan ustedes. Si les hacen una denuncia penal, repitan ustedes, a ustedes y a nosotros. 173 del Código Penal vigente habla del fraude a los acreedores y no solamente de los sujetos que conducen el negocio de empresa, sino también de aquellos otros que, por diversos motivos o razones, participan de la administración, de la colaboración, son representantes y han contribuido, miren, estoy señalando, que han contribuido a lo que dijo él hace rato, incrementar el pasivo, ocultar el activo para provocar o generar un perjuicio a los acreedores. Estos sujetos tienen responsabilidad por los daños y perjuicios que causan. En este sentido, la responsabilidad es muy amplia. Acción que corresponde deducir al síndico que requiere conformidad en el término del 119, esto es la mayoría de los acreedores que representan o comunes. ¿Sí? Esta acción de responsabilidad tramita por vía ordinaria, prescribe o caduca al cabo de 6 meses si no ha tenido movimiento del expediente. Por ende, en estos casos, puntualmente, insisto, puntualmente, la responsabilidad de terceros tiene los mismos efectos que la sentencia de quiebra por extensión. O sea, yo lo que estoy es pretendiendo que aquellos que han hecho algunos de los actos que ya mencioné y que han causado un perjuicio a los acreedores, han inducido eventualmente a prestar conformidad a una propuesta deficitaria o beneficio de sus intereses, pueden llegar a tener que responder patrimonialmente. Por ende, señores futuros contadores públicos, atenti al grupo, ¿sí? En latín o en italiano, atento al lobo, porque cae a la vuelta de la esquina y existe responsabilidad. Yo les cuento que un par de colegas míos, cuantos colegas de ustedes, existen precedentes que condenan por responsabilidad profesional. ¿Sí? Un punto que me parece importante mencionar, socios y otros responsables. Acá ya no estamos hablando de aquellos socios del 161, esto es, aquellos socios que tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. ¿De quiénes estamos hablando? Aquellos socios con responsabilidad ilimitada. ¿Pueden exigirse de responsabilidad? Bueno, eventualmente sí. Si el socio con responsabilidad limitada deja constancia en un acta de asamblea que supone una decisión, si eventualmente da cuenta de que desconoció las negociaciones en
llevadas a cabo por el órgano de administración y que eventualmente existen eximentes de responsabilidad. En caso contrario, los socios, a pesar de que han limitado su responsabilidad al capital oportunamente suscrito y posteriormente más que adoptado e integrado efectivamente, bueno, van a tener responsabilidad también por los daños que causaron. Estamos hablando de estos socios. ¿Y son quiénes estos socios? Díganme ustedes los tipos sociales. ¿Anónima? SAS, anónima unipersonal, comandita por acciones y demás. Respecto del socio capitalista. ¿Está? Bien. Perdón, el socio industrial. El que aporta el conocimiento al negocio, al trabajador. Y como eximente, ¿no? Estamos hablando de eximente de responsabilidad. En los demás, en estos supuestos, la quiebra de la sociedad, el daño provocado, el conocimiento del acto puede llevar a que los socios tengan responsabilidad. ¿Quién promueve también esta acción? La significación del principio y cualquier acreedor que tenga conocimiento del acto lesivo o que ha causado el perjuicio. Ahora, les quiero decir algo. Muchas veces, porque me han consultado, dígame doctor, alguien que, por ejemplo, no está en concurso preventivo o quiebra, igualmente se le puede extender la responsabilidad por fraude imposible, fraude laboral. ¿Saben lo que quiero decir con fraude laboral? ¿Cierto? Trabajadores no registrados, trabajadores que están blanqueados, trabajadores que no se pagó una retribución conforme las escalas cancelarias o salariales. ¿Quiénes más? Y otros supuestos: fraude fiscal, evasión impositiva, incumplimiento con las obligaciones tributarias, falta de presentación de declaraciones juradas, ¿sí? Omisión de ingresos de impuestos, cuando el sujeto que es a la misma vez responsable en la retención de impuestos por parte de terceros, no lo hace, no cumple. En esos casos hay una responsabilidad indirecta del sujeto que lo va a conducir en una hipótesis de quiebra a una responsabilidad de carácter patrimonial. ¿Sí? Bien. Por eso decimos que en estos supuestos lo que se pretende es de que en aquellas sociedades donde hay limitación de responsabilidad, también los socios respondan cuando esa limitación de responsabilidad se hizo, bueno, a sabiendas de los perjuicios que se ocasionan. No es fácil acreditar estas circunstancias, no es sencillo. Muchas veces hay que recurrir o apelar a distintos medios de prueba que no son los normales, no son los actuales, que sean contables, que sean técnicas, donde se pueda eventualmente acreditar de que existió conocimiento del hecho por parte del socio. ¿Y qué hizo el socio? Agachó la cabeza, escondió la cabeza, dijo: acá no pasa nada, no vi nada, omitió toda acción diligente. Bien, hoy por hoy, ayer por ayer, uno de los temas que más debate causa o que se analiza en materia de responsabilidad es la cuestión relativa a la infracapitalización societaria. Y esto no se daba hace 30 años solamente, 20, 15, etc. Hoy por hoy en las SAS, con 3 salarios mínimos vitales de 300.000 y pico, casi 400.000, pregúntenle qué negocio así, más o menos para tener capitales razonables podemos conformar. Y el problema está dado acá, que es uno de los
acá lo dice el director de persona jurídica allá en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una larguísima trayectoria en materia societaria y particularmente en representación de socios minoritarios de sociedad. Él ha sido de alguna forma el impulsor de algunos proyectos importantes e interesantes en materia de resguardo y protección de los socios, o sea, de las minorías. Entonces, volvemos a esto mismo. Si el socio omite dejar a salvo su oposición, que omite denunciar esta circunstancia, omite o no cumple con un deber mínimo de diligencia, que no es el mismo que el que tienen los administradores, porque esa responsabilidad siempre viene por el hecho. Acá hay que acreditar que conoció y que no actuó en consecuencia. ¿Sí? Bien, después puede eventualmente disponer distintas medidas precautorias. Las medidas precautorias tienden a resguardar los bienes de terceros. Lógicamente, muchas veces estas medidas son ordenadas por cargo del concurso para garantizar eventualmente el perjuicio que se causara un tercero, bueno, pueda eventualmente ser reparado. O sea, si me van a pagar mis bienes y me van a imputar alguna responsabilidad patrimonial, que esto a la misma vez sea de una forma mediante una adecuada protección de los perjuicios que se le cause, una medida de embargo preventivo. De la misma vez, los daños que esto me ocasiona por un juicio puede demandar X cantidad de tiempo hasta que se resuelva por sí o por no en relación a la responsabilidad. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de extensión de quiebra? ¿Algo que quieran que analicemos? ¿Sí? En el caso de los socios y sería como que ellos también se declaran en quiebra también conjuntamente con los administradores, o sea, se les va todo los efectos de la quiebra para que también haciendo, en el caso de la extensión. En el caso de que no lo escuché bien, cuando usted habla de la extensión de la quiebra para el caso de los administradores socios, quiere decir que ellos también, digamos, se les tendría que hacer el encargo de los bienes. Eso es, digamos, porque lo anoté, pero no quería preguntar. las medidas precautorias acá hacen referencia particularmente a los socios con responsabilidad limitada, que es el último punto de lo que trata acá el capítulo, o sea, responsabilidad de terceros. Pero no es algo que pueda trasladarse a los otros supuestos de responsabilidad patrimonial. A ver, si yo voy a pedir en algún momento, vuelvo a insistir con esto de una extensión de quiebra asincrónica, o sea, no está prevista, no es automática, requiere de alguna tarea por parte de la sindicatura y a la misma vez requiere de alguna observación y elementos de prueba que se acrediten o que se presenten con la presentación. Yo estoy pidiendo que te extiendan la responsabilidad de los administradores, 274, 59. Estoy pidiendo que se extienda la quiebra a los socios con responsabilidad limitada, 54 de la Ley General de Sociedades. ¿Recuerdan la inoponibilidad de la persona jurídica? Teoría del disregard americano y todo lo demás. Bueno, esto que en otras latitudes es una teoría que funciona en algunos supuestos muy particulares y especiales, y en otros no. Nosotros acá no tenemos un ley. O sea que, planteado que fuere el tema de la responsabilidad de los socios, el juez está obligado a resolver si extiende la responsabilidad patrimonial o no. A ver, pongamos un ejemplo. Si yo le digo, denme un ejemplo de responsabilidad de socios en forma limitada, o sea, tipo social, pero a la misma vez que daría lugar a los individuos. Los escucho. Respecto a la primera pregunta. Denme un ejemplo de una situación en la cual podríamos llegar a la hipótesis de extender la responsabilidad
responsabilidad a socios que tienen limitadas sus responsabilidades. ¿Cómo funciona esto de la limitación de responsabilidad? ¿Ustedes creen que esto es una regla infranqueable? No tenemos 54. Responsabilidad de los administradores. No, asumieron, cumplieron con el estatuto o no cumplieron con el estatuto y con el reglamento, pero lo mismo. No podemos ir más allá de la responsabilidad de los administradores, no tenemos 59. Nosotros tenemos 274. ¿Se entiende lo que quiero decir? 58, la actuación del buen hombre de negocios, del buen padre de familia, de acuerdo a la doctrina mayoritaria nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos responsabilidad? Olvídense de la quiebra. Olvídense de la quiebra. Pepe, cualquiera, le reclama a la sociedad tal que no lo blanqueó, que no le hizo los aportes y contribuciones. Y en esta situación lo demanda también a Luis, Marcos, Juan, que son los socios. Y le puedo dar innumerable cantidad de fallos: Carballo, Español, Delgadillo, Romero, y hay para todos los gustos, tanto en materia laboral como en materia fiscal. De esto estamos hablando. Cuando vuelve a existir con esto de la infracapitalización, infrapatrimonialización, estamos hablando de sociedades que no tienen el mínimo para funcionar. Y allí el grito del cielo le dice respecto a esta situación que se plantea con la SAS, Sociedad de Acciones Simplificada, puede constituirse con un mínimo que es nada. ¿Cómo garantizo yo eventualmente a los acreedores? Esto ya pasó. Yo les voy a hacer historia con la SRL. Así que esto pasó hace un tiempo. Hace un tiempo atrás las SRL estaban previstas para los cuentapropistas, para el que tiene hoy por hoy un remis, que no había en aquellos tiempos, porque había un taxi, estoy hablando de la década de 70, el que tiene un negocio, digamos, mínimo, el que tiene alguna actividad mercantil no como forma de empresa, alguien que tiene o vende alguna artesanía o lo que fuera. Bueno, es una persona que mayormente no tenía una actividad desarrollada en forma de empresa. ¿A qué podía apelar y qué fue lo que se pensó en aquel entonces cuando se promulgó la ley que incorporaba el capítulo de las SRL a la Ley General de Sociedades? Hoy, Ley General. Entonces, Ley de Sociedades. ¿En qué se pensó? Se pensó en esto, en aquellos sujetos que por la actividad así de poco monto tenían la opción de juntarse por juntar unión voluntarios para conformar una figura societaria y con cual darle inicio a un nuevo emprendimiento. Ahora, lo traslademos a la salsa hoy actual. 3 salarios mínimos internos hoy tampoco. Yo, si yo les pregunto, les digo, a ver, ¿qué comprar? Yo siempre digo, voy a poner un ejemplo personal para que nadie se sienta ni tocado. Yo digo que una de las personas que no sabe cuánto cuestan las cosas es mi padre. Mi padre, yo le pregunto cuánto sale tal cosa y alguno sabe que verdura y fruta, por eso le gusta comprar personalmente, le gusta elegir y todo lo demás, y tiene su cartero, su frutero que hace 30 años compra el mismo, no va a cambiar, por supuesto, porque esa altura no se cambia, ni de mujer ni de verdura, ni de televisor. El televisor tampoco cambia. Bueno, esto es así, ¿no? Las cosas, cuánto valen las cosas, y uno, si lo traslada a esto, a un emprendimiento
mismo valor representado por el legislador allá en el 2017 para la conformación de las famosas SACs, Sociedad de Acciones Sin Lucro. Bueno, hay una doctrina que ha trabajado mucho en este punto. Vuelvo a insistir con esto. Efraín Hugo Richard ha trabajado este tema, Francisco Schuttenbach también, de la, digamos, escuela cordobesa, de la escuela, digamos, de Buenos Aires también, de Carlos Nissen en particular lo ha hecho de la misma forma, incluso desde la persona jurídica, ¿sí? La famosa IGJ, Inspección General de Personas Jurídicas. ¿Sí? Tenía una duda más con respecto a la fecha, que digamos que un año antes puede traerse para todos, significados no entendí. Bueno, el periodo de renovación, ¿por qué habla de ampliar la fecha anterior a la inicial de cesación de pagos? Para que nos ubiquemos y para que lo tengamos un poquito más claro. Vamos al 115, 116. Habla de fecha inicial del estado de cesación de pagos. Por favor. Fecha de cesión de pagos, efectos. La fecha que se determine por resolución firme como limitación de la cesación de pagos hace cosa juzgada respecto del fallido de los acreedores y de los terceros que intervinieron en el trámite para su determinación, y es presunción que admite prueba contraria al efecto que los terceros que no intervinieron. La fecha que se determine como el inicio de la cesación de pagos. ¿Recuerdan ustedes? En algún momento leímos el artículo 39. En uno de ellos, una de las obligaciones de la sindicatura, digo bien, obligaciones de informar de esa visión ya un tanto más panorámica del negocio, porque se supone que a esa altura del informe general ya conocen todos los alrededores que han podido verificar, ya sabe perfectamente bien cuál es la situación, la actividad de la empresa, si cumple o no cumple con los informes mensuales estos previstos en el 14, con la obligación de verificar y todo lo demás, y que debe informar. ¿Sí? Uno de los puntos es el de la fecha inicial del estado de cesación de pago. Esto después obliga a la producción del incidente, porque esa fecha que se determine como el inicio del estado de cesación del pago fibra alguien que tenga una fibra o que me pueda conseguir una cinta amable, porque el tema es importante. Por favor, cinta amable. Veamos el artículo 116. Sí. Fecha de cesación de pagos. Retroacción. La fijación de la fecha de utilización de la cesación de pagos no puede retrotraerse a los efectos previstos por esta sección, más allá de los 2 años de la fecha del auto de quiebra o de presentación de concurso colectivo. Periodo de sospecha. Hablamos de 2 años como periodo máximo de retracción de la declaración de quiebra o presentación de fondo. ¿Para qué me sirve? ¿No dice? ¿Qué hace eso? Tengan presente siempre cuando decimos inoponibilidad, estamos hablando de aquellos actos que no pueden ser disputados como derecho a los acreedores. Ejemplo, siempre digo, a
acá, si no podemos dar un ejemplo de esto, estamos comentando. ¿Sí? Alguien que vende o transfiere un bien a un tercero en el periodo de sospecha. En el periodo de sospecha. Vamos a poner algo fácil. Bien. Los actos posteriores a la declaración de quiebra, ¿cómo son? 118. Son ineficaces respecto a los acreedores los actos realizados por el deudor en el periodo de sospecha que concitan actos a título gratuito, pago anticipado de deudas de fortalecimiento según el título, debía producirse en el día de la quiebra o posterioridad, constitución de hipoteca o prenda o cualquier otra preferencia respecto a la obligación no vencía que originariamente no tenía esa garantía. La declaración de Un segundo. Disculpe. Es simplemente para aclarar esto. Hablamos de ineficacia de los actos y hablamos del periodo de sospecha respecto de actos anteriores a la quiebra y posteriores. ¿Se acuerdan cuando vimos artículo 16, prohibición? ¿Ah? Claro que sí. Pero lo que pasa es que en el concurso habla de prohibición. Y acá lo que estoy hablando es yo que respecto de acá del compañero actué como acreedor, le pedí que me dé una garantía respecto de un crédito que originariamente no tenía o de que me pague preferentemente cuando entrego cesión de un bien. Si él me entregó ese bien a título gratuito y esa operación no está documentada o registrada, es un acto en perjuicio de los acreedores. Por ello es un acto ineficaz. ¿Qué tiende a esto juntamente con lo que acabamos de analizar en relación a la responsabilidad patrimonial y a la extensión de quiebra? Incorporemos activos. La quiebra tiende a esto, a recomponer el patrimonio, independientemente de que haga o que eventualmente, ante la posibilidad de continuar con la explotación en el término 190, pueda reconducirse la actividad económica y tener alguna expectativa. ¿Me siguen acá? Bien, entonces, vamos acá. Bien. Hay un límite de retroacción. Escuchen bien, hay un límite de retroacción. Ese límite de retroacción, que yo no estoy poniendo nada todavía, es de 2 años anterior a la declaración de quiebra. Ahora, ¿por qué podría ser mayor a los 2 años? Vamos acá. Concurso preventivo mediante el límite de retroacción. Yo lo puedo tener acá. O sea que los 2 años se cumplan acá para la cesación de pagos. ¿Me entienden ahora? Ejemplo actual, Vicentín pidió su concurso preventivo de la pandemia. Ahora se acuerdan. Digamos 2019-2020. Vicentín pidió su concurso preventivo. Estamos en 2023, 4 años. Si este concurso preventivo termina cuando no se homologa una propuesta o frente a la no homologación o incumplimiento en una quiebra, ¿hasta dónde nos vamos a ir con la ineficacia de estos actos? 2 años antes del concurso preventivo. ¿Me explico? Yo acá, bueno, he hecho algo exagerado. Yo tenía un profesor que le decíamos, en paz descanse, un genio de la química, el Piero García, y que decía, ¿cuántos átomos caben en un alfiler? ¿Cuántos átomos caben en un alfiler? El desarrollo estaba al revés, no sé. La puerta era, bueno, sea algo así como algo. Entonces ponemos un 1, empezaba a marcar un 0,
después ponía puntos suspensivos, un cero y se iba. Vamos siguiendo y volvía a repetirse el mismo. Yo allá, en tal lugar, he puesto el último cero de cuántos átomos hay en la representación. Yo me fui a campo. Los 2 años del límite de reproducción es el límite máximo. O sea, si hay un concurso preventivo, vuelvo a insistir, el ejemplo que damos es Vicentino u otros, cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los representantes, con los responsables, a los cuales les queremos extender alguna responsabilidad de carácter patrimonial? Van a tener que responder respecto a aquellos actos incluso 1 año antes, si la fecha inicial del estado de cesación de pago se fijara 2 años justo antes de la presentación del concurso preventivo. Vamos a fechas. Hagamos de cuenta que el 1 del 11 del 2023 se presentó el concurso preventivo. Acá, ¿qué vamos a poner? 1 del 11 del 2021 y acá 1 del 11 del 2020. ¿Se entiende cómo vamos para atrás con el límite de retroacción? Bueno, ampliamos y logramos que los actos que hayan cometido estos sujetos en este periodo le generen responsabilidad patrimonial. ¿Está? ¿Sí? Es lo que acabo de decir. No, pues vamos a lo que estábamos viendo de responsabilidad de terceros en la quiebra. Volvemos a lo que es ejecución de quiebra, pero particularmente a lo que es responsabilidad. O sea, acá únicamente 118, 119, vamos a hablar de aquellos actos realizados en beneficio de los acreedores. A ver, actos prohibidos. Posterior a la presentación del concurso preventivo, venta un tercero el vehículo sin la autorización del juez. Veamos 121. Actos otorgados durante un concurso preventivo. El primer párrafo del artículo 119 no es aplicable respecto de los actos de administración ordinaria otorgados durante la existencia del concurso preventivo, ni respecto de los actos de administración que excedan el giro ordinario o de disposición otorgados en el mismo periodo, o durante la etapa de cumplimiento del acuerdo con la autorización judicial conferida en los términos del artículo 16 o 59 tercer párrafo. ¿Escucharon? ¿Está claro? O sea, aquellos actos que hayan contado con la autorización judicial, después yo no voy a poder pedir la inoponibilidad. Señor juez, declare verificar el acto de la venta de... No. Escucha, a mí me van a terminar pinchando los dedos y yo no voy a permitir eso. Yo autoricé en algún momento la venta del colectivo modelo 2005 por uno 2020. Ahí está el 2020. El modelo 2005 no me lo reclaman. Está la autorización. Ahora, si no existiera la autorización, sí vamos a hablar de ineficacia. 118. 119. Los actos realizados por el deudor en el periodo de sospecha antes de la presentación en concurso o de declaración de quiebra son ineficaces respecto a los acreedores. ¿Cuáles? Bueno, en definitiva son estos: título gratuito, constitución de plenografía, pero realizado antes del concurso. Estos, los posteriores del 618, no requieren declaración, petición expresa del síndico o del acreedor. ¿Sí? Los tiene que declarar el juez simplemente por haberlos conocido. Los anteriores requieren de la promoción de una acción judicial por parte, eventualmente, del acreedor, si hubiera estimado previamente la sindicatura, o por parte de la sindicatura, que requiere conformidad de la mayoría capital y hidrografía. Señores,
ya una vez. Lo mío ya parece una santería. Esto que impide de verdad. Bueno, yo tengo prendida como 3 o 4 en mi casa. Ya parece una iglesia. Eso todas las noches. Me encomiendo a, no sé, Dios, a mi papá, allá. ¿Qué les puedo decir? ¿Recuerdan la fábula de los pingüinos? Recuerden que hay esperanza, que las cosas pueden mejorar, que puede haber un cambio, no lo sabemos, pero siempre pensemos que no todo depende de otro. Pongamos nosotros algo, un granito de arena. ¿Qué? No sé, pero hagamos que esto tenga algo que nos permita estar orgullosos de lo que hemos construido con años. Yo les he contado la historia de un hombre que tiene 35 años, que es un genio. Bueno, yo no creo que sea eso inspirador para ustedes. Siempre dando está acá y comparte conmigo las reuniones en el doctorado de Ciencias Económicas y Farmacéuticas. Está conmigo porque es doctor, porque hizo una tesis doctoral en Ciencias Económicas. Esa persona viene joven, la apostó a él me da a mí esperanza. Esta persona, mi tío, me da a mí esperanza. No tiene por qué hacerlo, no tiene por qué trabajar, no tiene ninguna necesidad. Es simplemente por el hecho de querer hacer algo. Señores, miren, lo que les puedo ir diciendo es la clase que viene la clase que viene el lunes. Pero